vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, que como ustedes saben, nosotros invertimos parte del dinero que ustedes dan anexo. Nosotros también desde el día 1 decidimos que si queríamos ser una iglesia con misión, si queremos ser una iglesia donde la generosidad era un valor, teníamos que vivirlo y modelarlo desde el día 1, si no estábamos predicando lo que no vivíamos. Entonces desde el día 1 estamos apoyando una iglesia en Bejuco y Roberto Vargas y Stephanie Campos son los quienes lideran esa congregación y nos van a estar hoy, nos están acompañando. Entonces les voy a pedir que usted lo reciba con un aplauso a Robert y a Stephanie. Bueno, saludos, buenos días. Gracias por recibirnos por acá. Claro, bienvenidos. Robert, tal vez la primera pregunta que yo les hago es, ustedes vienen desde Bejuco, desde Playa Bejuco. ¿Se vinieron hoy? ¿O vinieron ayer? ¿O cómo era lo No, teníamos unos compromisos de trabajo con celular ayer, y bueno, una capacitación. Entonces vinimos el viernes. También teníamos que... Ando con Marcela y Ariana, ellas son de Parrita y son parte del equipo de ciclismo de la zona. Ariana tiene cara de vieja, no mentira, pero está muy joven, compite en Juegos Nacionales y demás. Wow. Y yo soy parte del equipo o del entrenador de alto rendimiento de Parrita en ciclismo, y ahí fue donde conocí a Ariana hace un par de años atrás, creo. Entonces ellos nos acompañan y también estamos lanzándole la invitación a ser parte del movimiento que tiene Singular en el Pacífico y bueno, el movimiento de Dios en el Pacífico. Buenísimo, buenísimo. ¿Cuánto tiempo toma más o menos desde Playa Bejuco? Ubíquenos un poquito, digamos. Si yo me monto aquí en un carro, ¿cómo llego a Playa Bejuco? Y como tenemos que llenar 2 horas de entrevista, vaya con detalle, dígame, pasa el peaje, ve Multiplaza, a la derecha en Hooligans, o sea, dígame todo porque son 2 horas y no tengo tanto material. Entonces, bueno, tomar la 27 y te quedas ahí en el último peaje. Ok. La 27, a la derecha. Como cogiendo para Jacob. Exactamente. Ya, ¿y de ahí cuánto? Y de ahí es una hora 30 a hora 20, depende de qué tan veloz y rápido eso sea. O sea que de aquí yo unos 25 minutos más o menos. Son como 2 horas. 2 horas desde aquí. A 2 horas y media. Sí, digamos, del San José, como uno agarra 27, aquí nomás, sí. Bueno, o esta carretera que nos lleva a la 27 próximamente, está muy... Sí, 2 horas. Muy bien. Bueno, para que ustedes lo sepan, ya me acordé que era lo que tenía que decir importante al inicio. Y es que tenía que ver a la cámara y decirle a todos nuestros televidentes que estamos en vivo grabando el podcast número 24 de Comunidad Nexo. Así que para todos los que están aquí presentes, sepan que ustedes sois parte del reality show Nexo 2023. Y para los que nos van a ver después, estamos entonces en el episodio número 24 del podcast, que va a salir la próxima semana si Dios quiere, y también entonces los va a tener a ustedes como invitados dentro de eso. Nada más para que no se olvide, los que están presentes, los hints del público que tienen que hacer, cuando aplaudir y demás salen arriba, para que estén un poquito pendientes, por favor. Bien, a ver, cuéntenos un poco de ustedes, cuéntenos quiénes son, qué han hecho en la vida, a qué se dedican, y comenzando con la pregunta si son tuanis o manudos. Obviamente manudos, ¿verdad? Bueno, ok, está bien. Vamos a ver cómo nos va para hoy en la tarde el pronóstico reservado. 1-1 y gana la liga. 1-1 y gana la liga, dicen, ok, está bien. Pero cuéntanos, ¿qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? Bueno, ya me había saludado. ¿Se escucha? Mi nombre es Stephanie, mucho gusto a los que no conozco. Bueno, me gusta mucho la naturaleza, me gustan las culturas, me gusta relacionarme con otras personas. Soy trabajadora social también, a eso me dedico. Tengo una hija, Samara, vamos vestidas iguales, es un regalo, no sé si va a notar. Y ¿De dónde sos? Originalmente, ¿dónde naciste? ¿Dónde creciste? nací en San José, en pura carretera principal, encerrada en la casa. No fui de las que fui a comer jocotes ni de que andaba ahí por fuera, o sea, como corriendo, sino que en puro cemento me crié como entre Moravia y Guadalupe. Ok, súper. Robert. Bueno, yo quería antes no, pero quería expresar, externar que me siento como en casa. Cuando estaba saludando a la gente dije, wow, qué montón de gente conozco y qué montón de gente de esta comunidad de fe
tiene lazos profundos conmigo. Aquí está Antonieta, creo que Antonieta me conoció tal vez como a mis 13, 14 años, era un chico en el colegio, y el hijo de Antonieta, el mayor, Alejandro, no, el que le sigue, ¿verdad? Alejandro, fue mi mejor amigo durante muchos años de colegio. Entonces también está Jorleni. Ajá, ellos también me dieron en mi infancia, criándome y portándome mal, porque ese fue mi inicio, ¿verdad? Yo venía de una familia con algunos problemas. Mis papás estaban en un proceso de divorcio y demás, entonces a mí me dio muy feo esa etapa. Entonces ellos me conocieron en esa etapa. Yo recuerdo que Jorleni, tenía advertidísima a Jacqueline que dejara juntarse conmigo. Yo iba a estudiar a la casa de Jorleni a aprender. La hija Jackie fue compañera mía, entonces desde esos inicios imagínense, ¿verdad? Cuánta gente igual blanca que servimos muchísimos años en la iglesia en Belén. Entonces, igual para Stephanie, probablemente Blanca la conoce desde que estaba muy pequeña, y con Diego también desde como los 14, 15 años. Tal vez nos habíamos visto un poquito en la iglesia porque mi mamá asistía de vez en cuando a esta iglesia en Belén. Entonces tengo lazos muy profundos en este lugar, y de verdad que me siento como la gente cuando está escribiendo en la Biblia, ¿verdad? Que estaba conectando gente con gente que no conocía y todo lo demás. Entonces para mí es un privilegio. Me estoy gastando bien el tiempo, ¿sí? Sí. Gracias. Creo que ya te lo comiste todo, más bien. Juan, eso fue el capítulo 24 Pero entonces no sos de Belén. Yo soy de Belén. Del calor así repentino de Belén. No ha ido a Bejuco, entonces. Sí, sin duda, exactamente. Entonces, nada más para terminar de ubicarme yo, Bejuco queda por Esterillos. Exactamente, Ya. está Esterillos oeste, centro y este, Sí. y Bejuco está al lado. Bejuco es parte de Esterillos Este. Ok. Una playa, esas playas son enormes, ¿no? Larguísimas, el mar por allá, como 2 kilómetros. Ok. ¿Cómo comenzó ustedes? Bueno, ¿cómo comenzó la familia de ustedes? Cuéntenos, así muy brevemente, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo iniciaron una familia? Y de ahí ya hablemos un poco acerca de misión de Dios en relación con familia. ¿Sigo yo? Okay. Bueno, yo en esa situación familiar en la que estaba, y también bastante desordenado en mi vida, a los 21 años ya no aguanté más, ¿verdad? Gracias a la misericordia de Dios encontré al Señor Jesús a mis 21 años, hace 18 años, no saquen cuentas, aproximadamente, y ahí comencé a ir yo tuve un encuentro parecido al de Pablo, no tan exponencial, pero si lo estuviera escribiendo sería algo parecido, porque a mí nadie me estaba invitando en ese momento. O sea, yo había conocido del Señor tal vez con mi corazón, ¿verdad? Porque mi mamá o una tía mía me llevaba a la iglesia y yo sentía algo especial en la iglesia, pero cuando ya estaba desesperado, dije, no, o sea, algo tiene que cambiar en mi vida. Cuando entré por el portón, esto casi nadie lo sabe de los de Belén, pero cuando yo iba a entrar por el portón de la iglesia de Belén, yo, era un hombre muy fuerte, muy duro, o no sé, orgulloso y demás. Entonces yo, por dar un ejemplo, no porque me aguanté ni nada, sino a mí yo no lloré en el funeral de mi mamá ni nada. Entonces, cuando yo voy entrando hacia la iglesia, un domingo que voy a ir a la iglesia a ver qué pasa, ¿verdad? Con mi vida, con ideas suicidas y otras cosas, siento demasiadas ganas de llorar. Y yo, ¿qué está pasando, verdad? ¿Por qué voy a llorar en estos momentos? Y demasiadas ganas de llorar. Y cuando entro por la puerta del portón, me quiebro rarísimo, ¿verdad? Comienzo a llorar. Yo ahora entiendo que era la presencia de Dios en mí, y me senté en la última banca donde nadie me viera. No había comenzado el culto ni nada, faltaba como media hora, estaba el papá de Stephanie ahí,
y yo llorando ahí, ¿verdad? Un chiquito. Hola, Dios bendito. Y yo llorando, pero como un chiquito, ¿verdad? Así, desconsolado y no sabía qué estaba pasando conmigo, pero era que Dios estaba comenzando, y la prédica que en ese momento el papá de Stephanie dio, era Dios hablándome a mi vida, y desde ahí fue un cambio 360 grados, ¿verdad? Completamente. Y así fue como conocí a Stephanie. Al tiempo de estar en esta iglesia, comenzamos una relación de amistad. Entonces, así fue como nos conocimos. Súper. ¿Cuánto tiempo hasta que se casaron? 6 años, bueno, 2 años fuimos amigos, 4 novios y luego nos casamos. Y llevamos 11 de casados. Ok, súper. Buenísimo. Ahí después les pido unos tips. Tal vez, ¿cómo como familia vinculan con misión de Dios? No todavía desde la perspectiva ministerial, que desde luego creo que va muy entrelazada, pero como familia ustedes, ¿no? Como 2 esposos y ahora pues una niña. Cuéntenos también un poquito de la niña, pero ¿cómo han vinculado con el tema misión de Dios? ¿Cómo genera esa inquietud? Yo creo que desde el inicio, cuando Stephanie y yo nos conocimos siendo solteros, había un mover en la iglesia que uno orara a Dios en que Dios quería usarlo. Entonces, así fue como comenzó. Yo creo, comenzamos a orar porque Dios nos dijera qué era lo que quería para nuestras vidas, y desde que nos conocimos comenzamos a sentir que Dios quería usarnos en las misiones. Entonces, sin estar casados ni nada, Stephanie fue a El Salvador, había ido a Estados Unidos con un programa que tiene Singular, con Evelyn, a Fusión, y ellos hicieron este proceso de ir a Estados Unidos y de ir a Costa Rica, después ir a Punta Arenas, y de hecho al de Punta Arenas yo fui, o sea, ya nosotros nos conocíamos y demás. Después Stephanie había ido a Bolivia y fuimos como novios a Bolivia en una misión de la iglesia, y bueno, en Grano de Oro, en Turrialba, yo fui a las capacitaciones en Panamá, después fui con Diego a Cuba. Entonces yo creo que las misiones había sido algo que ya Dios había estado preparándonos. Por eso ahora todas estas conexiones, yo digo que, o sea, para mí es increíble. La verdad es que estoy impactado y no me lo esperaba. Uno algunas veces entra a un lugar o está pensando en 1000 cosas en la vida, y entra a un lugar y conecta con esta idea de que, wow, o sea, qué increíble cómo Dios había venido trabajando en la vida de uno desde el inicio. Yo quería agregar que nosotros los dos nos conocimos como recién tomando la decisión por seguir a Jesús, era como más firme. Entonces fue como súper apasionados, ¿verdad? Y entonces los dos siempre trabajamos en evangelismo. Antes de misiones trabajamos en evangelismo. Aunque es lo mismo, ¿verdad? Estaba como dividido, ministerialmente. Entonces eso nos ayudó mucho. Los dos salíamos un montón como a tocar puertas de casas, ¿verdad? Conocer gente en la comunidad de Belén. Y eso, ahí empezó como todos nosotros a nivel ministerial. Ok. Solo para terminar de hacer la imagen, Samara, cuéntanos un poquito. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué tanto se involucra con ustedes en el tema? O sea, que es parte de su dinámica, ¿no? Aquí estamos llenos de niños, llenos. Tenemos algunos lindísimos como Felipe. Bueno, todos son lindísimos, pero vea Felipe, vea qué belleza. Usted lo ve y usted dice, eso es 99% bueno. O sea, porque ¿no? O sea, el otro porcentaje es bien. Pero cuéntanos, ¿cómo es la niña? Bueno, Sammy tiene 3 años. Es una niña muy activa, le encanta hacer deporte también, le encanta correr, nadar, ha surfeado con Robert. Eso le da un poquito más de miedo, pero sí le gusta, le encantan los deportes en general. Y bueno, ella ha participado con nosotros en todo. Bueno, más adelante ahí les vamos a contar, pero por ejemplo a mí me hace gracia escucharla porque ella dice, es que nosotros tenemos una fundación de desarrollo de habilidades, ¿verdad? Y yo no le he dicho que así específicamente, es que ella nos escucha, ¿verdad? Y se siente parte de ella, y eso es muy lindo. Claro, parte de la misión, recibiendo todo lo que ustedes hacen y demás. Tal vez vamos a hacer una pequeña dinámica. Los que ustedes agarren su mano y la pongan así. Entonces, la dinámica es la siguiente.
yo les voy a hacer una pregunta en relación con su dinámica familiar. ¿Quién hace más tal cosa? Y ustedes pueden escoger señalarse a sí mismos o señalar a la persona de al lado. ¿Ok? Pues vamos a hacer una prueba. Muy sencilla, vamos a ver. ¿Quién maneja más rápido? Ok, está bien. Entonces, todo el mundo está claro con la dinámica. Vamos a ver un par de temas. Entonces, la primera sería: ¿quién deja las medias tiradas en el piso más a menudo? Es que yo no uso media. Ah, ok, bueno, sí, está bien. En Bejuco no se usan medias. No sé. Comencemos por ahí. Eso se llama moderador, revise los datos antes de... Vamos a ver. Muy bien, ¿quién lava más los platos? ¿Quién lava más a menudo platos? Oh. Tema de discusión, ahora 2 horas hasta Bejuco. ¿Quién cocina mejor? Digo que los dos. Ok, los dos, está bien. Uno y uno ahí se dividen, más o menos. Ok, ¿quién se levanta más a menudo a atender a Samara en la noche cuando está llorando? Sí, pero es porque Samara la llama a ella. El que le dé mira al hombre por la volada. ¿Quién va más a menudo al súper? ¿Quién es más gastón? Muy bien. ¿Quién suele hablar más con los papás? Muy bien. ¿Alguna última que usted quiera saber? ¿Alguna infidencia ahí matrimonial que usted quiera? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ustedes tengan alguna que usted diga, ese quiero tirarlo? No. Muy bien, esa era la última. Bien, hablemos un poquito, después de conocerlos como familia, y de saber quiénes son, cómo está con su familia, qué hacen, cómo se conocieron, un poco ya del ministerio. Porque ustedes decidieron ir al Pacífico Central, la región del Pacífico Central. Tal vez la primera pregunta ahí es, ¿cómo nace ese tema? ¿Por qué Pacífico Central y qué los inquietó a irse a esta zona? Vos eras de San José, luego viviste en Belén un tiempo también. Robert era de Belén. ¿Por qué movilizarse hacia Pacífico Central? Bueno, todo empezó una vez que Diego, estábamos en algo de singular y Diego comentó algo de Christian Surfers, ¿verdad? Que iba a algo de surfers cristianos como una capacitación, y Roberto lo que cuenta es que a él le ardió algo como en el corazón, ¿verdad? Cuando escuchó eso. Entonces nosotros empezamos a buscar información sobre surfeadores cristianos, viajamos a Jacob algunas veces, pero nunca encontramos bien como el grupo, sí buscamos en la página, pero como que no estaba tan consolidado, ¿verdad? Luego al tiempo nos llaman para algo que nada que ver, era como un cruce de gallinas que querían hacer algo así. Voy a revisar en notas. Yo tenía un negocio. Yo no apunté que es un cruce de gallinas, entonces voy a buscar en mi glosario. No. Ustedes nos pueden explicar, porque eso lo que me suena a mí es pelea de gallos clandestinas allá metido en Ufala. No, hay un señor americano que trabaja con genética en Estados Unidos y ayuda en las partes, ayuda en las misiones, y en las partes de África él va a las regiones y hace cruces él sabe mucho de genética, entonces cruza las aves de manera que salga la mejor como combinación. Lo más bonito, ¿verdad? Okay. Es un gallino, y él lo que hace es que desarrolla un ministerio para las personas en pobreza para que puedan, o sea, comenzar la genética y más adelante comenzar a vender esos huevos y así sucesivamente. Entonces él quería hacerlo en Esterillos Oeste. Ajá. Bueno, y entonces llamaron a Roberto porque él tenía un negocio de distribución donde tenía huevos, entonces como que lo relacionaron, creo que también fue Diego, no sé, y nos llamaron y tuvimos una reunión y ahí conocimos a Denis, pero no sabíamos nada de que él tenía que ver con surf, y resulta que Denis era un anciano del Ministerio a nivel internacional de surfeadores cristianos. Entonces, y en la iglesia que él estaba, iba el líder a nivel nacional de surfeadores. Ajá. Christian Surfers, para dar un poquito de contexto, Christian Surfers está en más de 36 países, es un ministerio evangelístico que conecta al surfista
con la iglesia, es como el puente entre el surfista y la iglesia. Es un ministerio. Ahí también iba Diego a surfear. No. Diego ni siquiera lo veía los videos. Okay. Pero Christian Surfers es un ministerio que, gracias, es un ministerio que, como el surfista es una subcultura completamente diferente y todo lo demás, no va a ir a una iglesia tradicional ni demás. Entonces, de hecho, se trabaja mucho con iglesias que tengan algo bastante diferente a nivel mundial, digamos. Así conecta Christian Surfers. Son un esquema diferente. Y, perdón, pero entonces ya cerrando, ¿cómo hicieron entonces ya el vínculo a Pacífico Central? ¿Y por qué esa zona? ¿Por qué no Pacífico Sur o Pacífico Norte? Es decir, ¿cómo hicieron ese vínculo con el señor Dennis? Y luego, ¿cómo se movilizaron así? Dios lo que puso en el corazón fue surfeadores, pero yo creo que eso fue como el enganche para conocer esta zona. Entonces, cuando empezamos a viajar ahí, a conocer a las personas, a conocer la iglesia, que era una iglesia muy viva en la comunidad, eso nos encantó, nos enamoró, ¿verdad? Vimos una comunidad de amor entre surfeadores cristianos, también fuimos a un campamento, era muy relacional el evangelio, entonces fue como una forma de ver a Cristo como no habíamos visto antes, y eso nos tocó el corazón, ¿verdad? Y primero empezamos a viajar como cada 15, los domingos, y después esperando que Dios abriera la puerta. Creíamos que nos íbamos a ir de una vez porque ya sabíamos como que Dios quería que fuéramos ahí, era como una certeza, ¿verdad? Una seguridad. Pero no se dio. Como un año después, en un campamento de Christian Surfers, conocí al director de la clínica de Parrita, donde yo trabajo ahorita. Entonces él me contó que iba a haber una plaza, y entonces yo concursé. Yo trabajaba en San Rafael de Heredia y ahí ya estaba como con una plaza interina, concursé y así fue como nos movimos para allá. Robert vendió lo que tenía y cogimos las chunches porque ya estábamos hace tiempo queriendo trasladarnos, ¿verdad? Pero sí fue como una convicción en realidad. Sí, hay otra cosa también que yo creo que cuando uno recibe, o sea, esa convicción de que uno va a trabajar en las misiones, yo creo que uno alista la maleta y la pone detrás de la puerta esperando en qué momento Dios le dice, no sé, Islas Malvinas o África, no sé, algún lugar ahí, ¿verdad? En otro país. Y nosotros por 11 años ya de casados, bueno, anterior como 9 años teníamos, estábamos pensando y siempre orando, Dios, ¿cuál será? ¿Para dónde vamos? ¿Verdad? En todo momento. Y estas conexiones se dan en este momento. O sea, Dennis León es el pastor de Pura Vida Church, de una iglesia que es viva en la comunidad, pero que tiene que ver todo con surf, porque él fue surfeador en la juventud, seleccionado nacional, y cuando él estuvo en California con la esposa y demás, Dios lo llama de donde es él, de Esterillos Oeste. Entonces, cuando este americano nos habla de esta genética y de esta cuestión de las aves, al que invita o donde lo quería hacer en Esterillos Oeste. Entonces, cuando yo voy y estoy ahí hablando con Diego, creo que Diego estaba, y estaba Mark, y estaba Dean, que es el director de Christian Surfers en Estados Unidos, y estaba este otro señor que se llama Jim, y estábamos hablando de esto, no sé qué, me conectan con Dennis. Entonces ahí es donde nosotros hacemos esta conexión de en algún momento movernos al Pacífico, y después todo esto que está diciendo Stephanie, que Dios fue abriendo las puertas. Algo que yo tengo que también mencionar en esto es que nosotros no somos tal vez tan estructurados, o los que nos conocen más no tenemos así como que lo planeamos y demás, y ha sido un montón de cosas que Dios ha unido. O sea, yo creo que Dios trabaja mucho así. Yo lo que hacía era triatlón, yo no tenía vínculo con el surf, pero era deportista. Entonces ya uno trae este chip. Entonces cuando Dios nos llama a este lugar y demás, no fue tan difícil, digamos, para nosotros, a pesar de que han habido un montón de cosas también difíciles de transición y de cosas que uno tiene que dejar, a pesar que estamos en Costa Rica, en el mismo país y demás. Es muy difícil vivir en este lugar, digamos, cuando uno lo hace a nivel de misiones, ¿verdad? Nosotros no nos llevamos tan bien con el calor. No es algo así, ¿verdad? Como que yo soy qué rico la arena, ¿verdad? Estoy aquí, la arena, el sol y todo lo demás. Eso número uno. Después, bueno, en los últimos años Parrita se ha vuelto un lugar muy, muy inseguro.
La criminalidad ha aumentado muchísimo y también para Stephanie fue muy difícil en la parte de trabajo social porque venía de hacer talleres con los ancianos de San Rafael de Heredia, ¿no? De estar ahí toda tranquila en San Rafael de Heredia con una población pues, de una u otra manera estable y demás, lo que sea, ¿verdad? En su trabajo, y llegar a Parrita donde la pobreza es aguda. Ya es muy diferente en diferentes, digamos, en el área metropolitana no se encuentra algo así, por más de que usted vaya a precarios y demás. Sí. Parrita tiene esto, ¿verdad? Que hay un señor viviendo en un ranchito en la montaña y no hay baño hueco y no hay cama y no hay nada, vive en una mecedora, o sea, algo así en diferentes lugares. Entonces fue bastante difícil al inicio y de una u otra manera ahora se presentan otros desafíos, pero por ahí van. Y algo importante es que nosotros estábamos como saliendo de una crisis en esa época, ¿verdad? También cuando Dios empezó como a hablarnos mucho de este lugar. O sea, fue una época de transición, entonces nosotros estábamos demasiado como orando y como Dios, había muchos cambios y queríamos saber, ¿verdad?, cuál era el siguiente paso. Entonces empezamos a hacer preguntas, y cuando uno empieza a hacer preguntas, dijo mis queridos amigos pastores de ustedes, que Dios empieza a responder, ¿verdad?, también. Y así fue, como estábamos como deseando que Él nos guiara en ese tiempo, estábamos como esperando una respuesta, y Él nos habló. Hace 2 años fue que pasaron entonces a trasladarse ya, se movilizaron. Decías que tienen 11 casados, llevan hace 4 años ya. Y entonces, ¿cómo han sido estos 4 años viviendo allá? Tal vez les hago la pregunta en 2 partes. Primero, como familia, y segundo, como ministerio. Como familia, en primer lugar, porque bueno, aquí somos fieles creyentes de que el ministerio fluye desde una familia sana, desde familias sanas en general, y es prioridad por encima del ministerio el bienestar de las familias cristianas. Entonces les pregunto en primer lugar, ¿cómo fue para ustedes como familia? Y después de eso, pues, también que nos cuenten cómo fue como ministerio. O sea, cómo fueron esos primeros años, ese inicio, los choques, las dificultades, cómo fue empezar, ¿verdad?, este proceso para ustedes. Bueno, fueron muchos cambios porque como Roberto dejó el negocio, nosotros nos fuimos y no sabíamos qué iba a hacer él, ¿verdad? En realidad siempre servimos donde estuvimos, pero los dos trabajábamos en otros trabajos, ¿verdad? Y vocacionalmente. Entonces cuando llegamos allá, como Roberto siempre había emprendido, pensamos que iba a ser más fácil, que él iba a emprender y que nos iba a ir bien, ¿verdad? O sea, en ese sentido. Y no fue así, ¿verdad? Entonces nosotros pasamos de tener un presupuesto X a tener la mitad, porque era solo con mi salario, ¿verdad? Él empezó a trabajar en un montón de cosas, pero no eran trabajos fijos, no eran buenos, no era bien remunerado económicamente, ¿verdad? Entonces eso fue como un poco difícil, ¿verdad?, que nosotros enfrentamos. Y bueno, Robert hizo de todo, vendió productos de limpieza, ¿verdad? Estuvo como un topógrafo midiendo terrenos, llevó hasta un curso. Bueno, trabajó también vendiendo baterías en Punta Arenas, viajaba 2 horas. Bueno, así. Y hubo un momento donde él abolició en este trabajo que para mí era más difícil también, ¿verdad? Yo sentí mucho la carga porque era sola. En cambio, yo había trabajado con otras personas. Aquí yo era jefatura, era secretaria, era operativa, era todo, ¿verdad? Y con una población con una dificultad importante. Entonces, sí fue difícil, pero algo que Dios empezó a tocar en Roberto fue como que él quería que él dedicara más su tiempo como al ministerio, porque nosotros no habíamos contemplado eso en sí. O sea, siempre habíamos servido a Dios, pero no como que el trabajo principal de él o el mío fuera eso. Siempre habíamos querido, pero no habíamos llegado a ese punto, tal vez. Entonces yo me acuerdo que Robert llegó y me dijo, vean lo que, no sé, Dios me está inquietando por aquí, ¿usted qué piensa, verdad? Y entonces estuvimos orando y entonces lo hicimos, ¿verdad? Decidimos los dos que él se dedicara tiempo, o sea, que su trabajo principal fuera el ministerio, ¿verdad? Sí, algo que voy a decir es que no ha sido tan fácil. Yo he sido muy, o sea, para mí eso es muy difícil esto porque siempre, desde los 15 años trabajo, entonces siempre he tenido todas mis cositas y todo, ¿verdad? Entonces cuando uno se dedica a esto, uno renuncia a un montón de cosas, es lo que Dios quiera darle a uno y listo, ¿verdad?
Entonces para mí fue muy difícil y caí muchas veces en la trampa de los trabajos. Entonces yo recuerdo que a mí, yo salía de estar ahí orando y sabiendo que Dios me estaba diciendo, sí, dedíquese a esto como trabajo principal. O sea, yo creo en la parte bivocacional, pero cuando uno se enfoca más en la parte ministerial, y puede ser de que usted tenga trabajos alternos, pero que su trabajo principal sea el ministerio, o sea, fluye un poco más el ministerio, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios me estaba llevando por ahí y siempre salían las tentaciones. Entonces ya me fui yo fui a Punta Arenas 2 horas y media, 3 horas duraba el bus, y yo aquí, ¿verdad? Para un trabajo que se me había prometido un Jacob y todo lo demás, y que al final no se dio. Entonces yo caí un par de veces en la tentación de ir y agarrar un trabajo normal, porque no era por gusto, ¿verdad? Era porque había un hueco financiero en la familia y que teníamos que suplirlo, ¿verdad? Ese día fue muy gracioso porque él salió, él estaba orando y me dice, Stephanie, yo creo que ya, ¿verdad? Ya yo sé que Dios me está hablando y más bien yo soy muy desobediente, y como a la media hora me dice, vea lo que me acabas de mandar, que porque vaya a trabajar a Punta Arenas, y yo lo voy a coger, güey. Otra vez, ¿no? Me gusta cómo lo pones, porque pones un trabajo, digamos, no sé si la palabra es normal, pero un trabajo, digamos, secular y un trabajo en el ministerio, porque al final de cuentas esa es la definición, es un trabajo, no es que estás ahí, digamos, palanganeándola y viendo a ver qué pasa y esperando que llegue plata. Voy a contar una historia de esta congregación. Cuando yo recién conocí a Diego, de los primeros días, nos fuimos a comer a un restaurante de estos gringos, ¿verdad? Con precios un poquito por encima de la soda de Doña Nancy, que está aquí a la vuelta. Entonces, vayamos ahí en Real Cariari, en la pura esquina, vamos a comer con otro compañero, y yo en ese momento trabajaba dando clases de idioma y demás, no sé qué, no hacía un montón de plata, pero vivía con mis papás, estaba soltero, o sea, hacía un montón de plata. Entonces resulta que vamos a comer y yo me pido, vea, una hamburguesita así de 4.500, la más pequeña que hubiera. El hombre, por el contrario, se pide esa que, o sea, la del récord, la de que usted se la come, le dan un récord, ¿verdad? Una cosa así, una hamburguesota, se la come completa, no sé qué, termina la cosa. Mi amigo se pide algo, no sé qué también. Nos llegan a pedir postre, que si queremos postre. Yo, con mi salario incluso, o sea, con mi ingreso en ese momento, igual, jamás en la vida pedía postre porque no daba para tanto. Hacía mucha plata en términos relativos, pero no daba para tanto. Y entonces, por acá el caballero, el pastor de esta congregación, se pide 2 bolas de helados con el cheesecake y el coso de banano y no sé qué. Vea, era un almuerzo por sí solo, o sea, ya solo eso era una comida. Y yo me acuerdo que fue muy vacilón. Yo se lo conté a Diego muchos años después, cuando ya le agarré confianza. Yo le conté, yo le dije, mae, mi pensamiento fue, ¿este mae cómo hace? Si este mae no trabaja. Porque era místico, que nos estaba contando, por supuesto, que se dedicaba al ministerio, que ese era su tiempo completo y no sé qué. Y mi cabeza decía, eso no es trabajar. Claramente, con los años pasaron 2 cosas. 1, agarré más confianza a Diego para contarle la historia. Y 2, mi comprensión también fue avanzando en el sentido de que el obrero es digno de su salario, y quien se dedica con el tiempo completo al ministerio también es digno de recibir dinero por eso, porque está, como dice Efesios 4, está usando su don para edificar al cuerpo de Cristo, ¿no? Así que me gustó, cierro el paréntesis con esa historia que usted no sabía, de cuando Diego se comió todo hooligans, pero no trabajaba. Ay, es muy importante porque Dios trabaja mucho en la humildad, porque cuesta, porque cuando usted gana, usted es como autosuficiente, ¿verdad? Siente uno que usted tiene la capacidad de acceder, ¿verdad? De sostenerse económicamente y a una familia, pero Dios como que trae esas barreras, ¿verdad? De hecho, a nosotros nos costó mucho, y eso me imagino que voy a contarlo ahorita, que como empezar a levantar fondos, ¿verdad? Levantar apoyo, y de hecho fue que Dios usó a Fer y a Beto, y nos pusieron un mensaje y nos pusieron, chiquitos, ustedes llevan mucho tiempo allá y queremos apoyarlos. Si usted no sabe quién es Fer y Beto, lo va a pedir a Fer y Beto que levante la mano. Fer y Beto, muy bien, gracias. Okay. Ellos iban también a la iglesia que íbamos en Belén. Y bueno, no les habíamos dicho nada, fue como una sorpresa para nosotros, pero fue como lo que Dios usó para motivarnos y decir, bueno, ya es tiempo, ¿verdad? Deberían de hacerlo. Y entonces empezamos.
Pero igual, Robert igual sigue creyendo mucho y creemos los dos en lo vocacional. Entonces él también ahorita da clases de natación, ahí donde vivimos, que ha sido muy bueno porque eso nos permite conocer más personas también. Pero el enfoque no es a ganar, ¿verdad? De verdad el enfoque ha sido más ministerial en ese sentido. Y a nivel familiar, bueno, todos estos cambios, volviendo a la pregunta que no se hiciste, ¿verdad? Entonces fue muchas transiciones de reacomodo, ¿verdad? Económico, de que Robert ya no se comprara ropa, por ejemplo, ¿verdad? Andar en pantaloneta todo el día. ¿Quién era el más gastón? Él era, sí, él le encantan las cosas deportivas, entonces de verdad Dios trabajó mucho el primer año en los dos, ¿verdad? Porque a mí, por ejemplo, a mí me molestaba en el trabajo que yo lo mantenía, ¿verdad? Porque es muy machista, ¿verdad? Entonces era como una visión así y era como de humildad, ¿verdad? Porque para él no era fácil, si siempre había trabajado toda su vida, ¿verdad? Y para mí tampoco, ¿verdad? Entonces sí. Y yo quedé embarazada, bueno, quedamos ahí embarazados a los 3 meses de estar ahí. Entonces otro cambio. Es que ya en Parrita no hay tele. Nosotros no teníamos nada que hacer. Vamos a pedir a los menores de edad que se pueden ir al nexo. Pero sí, fue como bonito, digamos, fue una época en las que echamos raíces. Conocimos personas y en ese, ministerialmente más bien fue como una pausa, pero yo creo que Dios estaba trabajando con nosotros un montón Claro. ese primer año. Claro, sí, asentarse y poder llevar a cabo un principio misionero que es también el principio de la encarnación, de no ser los de San José que vienen ahora aquí a traernos todo San José, sino más bien ser gente que toma las costumbres, que conoce el lugar y también se encarna, es decir, en el sentido más básico de como Jesús lo hizo, en el sentido de Jesús diciendo, ¿verdad? Yo voy y actúo como uno de ustedes, obviamente cabe dentro de los principios bíblicos. Muy bien, tal vez para ir viendo, antes de entrar precisamente en qué hacemos, a cómo se desarrolla el ministerio y demás, tenemos un quiz para toda la congregación y para ustedes también. Entonces todo el mundo puede participar. Espero que usted esté bien afilado con sus divisiones geográfico-administrativas en Costa Rica, porque ellos están en el Pacífico Central. Entonces vamos a hacer quizzes de cantones del Pacífico Central. Entonces ahí en su mesa usted puede debatir con el resto de su grupo acerca de dónde quedan las siguientes ciudades y ubicaciones, en cuál cantón del Pacífico Central. Le voy a dar la pista, todos son provincia de Punta Arenas, por si acaso, porque usted no sabía. Nosotros, a mis suegros les gustaba mucho, o les gusta de hecho mucho, ir a Jacó. La playa no está bonita, pero es un muy buen punto como para moverse a otros lugares, como Playa Manta, así, etcétera, etcétera. Si yo voy a Jacó, también para nuestra audiencia acá, si yo voy a Jacó y estoy parado en Jacó, no tiene que levantar la mano, háblelo en su mesa y el quiz es para ellos. ¿En cuál cantón estoy? Bueno, ahí está bien, entonces todo el mundo se la sabe. No sabía que Nexo era Nexo Ñoños. Jacó está en el cantón de Garavito, muy bien. Ok, entonces ahora, discútalo en mute, para no soplarles a ellos la respuesta. Robert y Steph, a mí, cuando vienen amigos de extranjero o así, y no tienen tal vez tanto tiempo, dicen, ¿dónde podemos ir a pasear? Un lugar que yo siempre les digo, playas bonitas, blancas, cuidado con los mapaches, pero es muy tuanis, Parque Nacional Manuel Antonio, ¿verdad? Y además cerca de aquí, si andan por aquí en el Agam, pues llegan rápido a Manuel Antonio. Si yo me voy a Manuel Antonio y pongo un pie en el Parque Nacional, ¿en qué cantón estoy? ¿No me respondan todavía? Tengo el chance a la gente que lo piense. ¿Dónde estoy parado cuando estoy sintiendo la brisa del mar en el Parque Nacional Manuel Antonio? ¿Cómo se llama ese cantón en el hoy por hoy? ¿Respuesta definitiva? Ahora sí me voy a poner en modo Ignacio Santos. La pregunta. Opción A, Garavito. Es Quepos. Quepos, muy bien, déjame ahí. Es el cantón de Quepos. ¿Cuánto lo pegaron? ¿Cuánto lo sabían? Pregunta de seguimiento. ¿Cómo se llamaba el cantón de Quepos hace 10 años? Aguirre.
Muy bien, el cantón de Aguirre, el cantón que hoy se llama Quepos y donde está desde luego la ciudad de Quepos, el distrito de Quepos, hace 10 años se llamaba el cantón de Aguirre, así que si usted iba hace 10 años a Manuel Antonio, usted estaba en Aguirre. No estoy seguro si fue hace tanto, pero todavía usted busca en algunas cuestiones que usted está ahí llenando, ¿verdad? Para Quepos o para... y todavía sale Aguirre. Todavía lo bien. 2015 se hizo bueno, de acuerdo con mi fuente confiable de Wikipedia. Dos preguntas más. Usualmente cuando uno va de aquí hacia esa zona, es bonito pasar ahí a este restaurante que nos está patrocinando con una gran comisión, que se llama, ¿cómo se llama? Tavares. Tavares, cuando usted recién entra a Caldera, no lo ubica. Casi que de los primeros restaurantes que usted ve cuando se entra a Caldera. Sí, Tavares. Pero ya Caldera se pasó. No, digo, pero estoy pensando no en esa zona, sino cuando vamos, digamos, usted va para la que vaya a agarrar en esa ruta, usted llega, va para el puerto exactamente, usted llega a Tavares. Entonces, está en Caldera. ¿En qué cantón está cuando se pone un pie en Caldera? No lo diga todavía, piénselo en el público. ¿Dónde queda Caldera? ¿En qué cantón? En el cantón, dice el pastor, en el cantón de Garavito. Y dice Marcela, que la respuesta correcta es que usted está en el cantón de Esparza. Usted no lo cree, usted está en Esparza. Puntarenense, muy bien. Y la pregunta por el millón, de algo, no de colores, pero por el millón, ¿cuál es la cabecera del cantón de Esparza? ¿Cómo se llama la cabecera del cantón de Esparza? Esa, creo que no se la sabe ni el alcalde de Esparza. Si alguien quiere dedicarse a las misiones, es un buen lugar para comenzar. Es un buen lugar para comenzar ahí en ese lugar, porque la cabecera del cantón de Esparza se llama Espíritu Santo, aunque usted no lo crea. Muy bien. ¿Cómo le fue el quiz? ¿Más o menos? ¿No? ¿No tan bien? Había un Honda Civic para el ganador. Muy bien, el público conmocionado. ¿Cuántos distritos tiene Parrita? ¿Cuántos distritos tiene Parrita? El cantón de Parrita. Yo digo que tiene 3. ¿Cuántos tiene? 1. ¡No! Parrita. Es el único cantón que solo tiene un distrito, entonces es muy fácil. Pues eso, Parrita, nada más. Y lo demás son barrios, son un montón de barrios. Bueno, aquí, si usted alguna vez participa en ¿Quién quiere ser millonario?, de esos de crédito anexo, la vez que me enseñaron en Nexo cuántos distritos tenía Parrita. Hablemos un poco del ministerio y misión, plenamente, de lo que ustedes hacen por allá. Entiendo que se llama 3 horas, el eje, digamos, que ustedes manejan, que a su vez esas 3 horas son como 3 columnas, ¿no? 3 elementos específicos. Cuéntenos cuáles son esas 3 columnas o cuáles son esas 3 olas y qué hacemos qué hacen en cada una de ellas. Bueno, otra vez, como decía al inicio, es algo que no planeamos, fue algo que Dios ha ido haciendo por su obra, digamos. Y yo creo que eso es algo que no se nos puede olvidar a los que servimos y a todos los discípulos, ¿verdad? No se trata de mí, no se trata de lo que Estefan y yo podamos hacer con nuestras posibilidades y demás, se trata del Señor, y yo creo que Él es el que nos ha sostenido durante estos años. Como decía, no ha sido fácil, han habido momentos donde, por ejemplo, recuerdo un día que teníamos que hacer RITV a la microbús. La microbús de nosotros, la roja, que algunos la conocieron, se llamaba Josefina. Entonces nosotros nos llevamos a Josefina allá y era una microbús de 2 espacios y el resto era de carga. Okay. Entonces cuando Sammy iba a nacer, o sea, recién pasados para allá, dijimos, ya, o sea, tenemos que ver qué hacemos, ¿verdad? Con Josefina, tenemos que venderlo. Pero bueno, ocupábamos retail y yo me bajé con este topógrafo, el del carro, y veo que él como que patea un billete y yo me junto el billete, ¿verdad? Y me lo echo a la bolsa. Cuando estoy en la oficina, abro el billete y yo seguro debe ser o falso
qué fe, ¿verdad? Mía. Falso o de $10, porque yo vi como un 1 y un 0, ¿verdad? Y era de $100. Y yo. Entonces yo, con mi conciencia moral, ¿verdad? O del Espíritu Santo, yo decía, uy, que nadie comience a buscar, así que yo tenga que decirle, aquí estaba, ¿verdad? Estaba buscando plata, ¿verdad? Yo estaba aquí, ¿verdad? Que nadie, porque la oficina queda en alto, entonces se ve el lugar donde yo encontré los $100 y ya 5, 10 minutos y no, nadie pasó, ya no voy a ver más, ¿verdad? Y entonces fui a retail y demás, y el monto en aquel entonces con el tipo de cambio eran como 59,000 colones los $100, y el monto de retail con los arreglos que tenía que hacerle el carro para poder pasar era como de 58,000 colones. Wow. Entonces así un montón de cosas, así un montón de historias más podría contar de cómo Dios nos ha sostenido. Y gracias a yo creo que a la misericordia de Dios y demás, pero yo creo que no la hemos pasado mal. Dios nos ha sostenido con todo, hasta con Sammy. Yo recuerdo que una vez que una señora oró por nosotros, nos dijo que Samara iba siempre a tener de todo, y así ha sido, y nosotros hemos comprado la verdad que muy poco, y Dios nos ha sostenido. Entonces la fidelidad de Dios se mantiene, y estoy seguro que así ha sido en la vida de ustedes también. Así que no solamente los que estamos fuera sirviéndole a Dios o trabajando como trabajo principal del ministerio, sino también en las personas que Dios llama, y ustedes han sido llamados también. Bueno, esto comenzó, de hecho, 3 olas. Nunca pensamos en este nombre así. Son tres ejes, pero recuerdo también que una vez en Bolivia un señor oró por mí en mi cumpleaños. Estábamos en Bolivia en mi cumpleaños, 4 de diciembre, y él del 2010, ¿no? O sea, jamás estábamos pensando en nada del surf ni demás, y él cierra los ojos y me dice, yo veo 3 olas. Y ahora el nombre no se llama así porque por ese sueño que él llevó, esa visión que él tuvo, pero es muy rara esta historia, ¿verdad? Yo veo 3 olas y lo veo usted surfeando en una primera ola, y la está surfeando muy bien. La segunda ola la está surfeando un poco mejor, pero la tercera ola en la que usted está surfeando, yo lo veo que está trayendo mucha gente, y que se está surfeando excelente, ¿verdad? Y de ahí, para mí, bueno, muchas gracias, ¿verdad? Y gracias, pura vida, por el dato, ¿verdad? Yo no tenía nada que ver con el surf, no entendí el sueño ni demás, pero estando en el campus, preparándonos, nosotros hicimos Impulso hace 2 años, preparándonos ahí hay 3 montañas muy grandes, y nosotros estuvimos pensando cuál era el nombre, y creo que los 3 ejes tienen que ver con espíritu, alma y cuerpo. Creemos en que, hablando de la misión o la visión, creemos en que un cristiano o un ser humano se desarrolla integralmente, no se desarrolla, o sea, si nosotros nos pusiésemos solamente a enfocarnos en la parte espiritual, a pesar de que es bueno y todo lo demás, y descuidamos otras áreas, por ejemplo, si comemos demasiado mal y no hacemos ejercicio y demás, ¿cómo está en los años ese cristiano? ¿Verdad? Y así en la vida. Entonces yo creo que 3 olas es esta parte de que hay que nutrir el cuerpo de una manera saludable, el espíritu, que es la parte espiritual, ¿verdad? Y el alma con la parte de psicología y del trabajo social que trabaja Stephanie. Y fue algo que no planeamos, fue algo que Stephanie ya era trabajadora social, yo hacía la parte deportiva, y la parte cristiana que a nosotros, que ustedes conocen el contexto de esto. Entonces así fue. 2 amigas me dijeron, ¿por qué no nos entrenan? Yo estando allá sin trabajo y demás, ¿por qué no nos entrenan? Y yo le dije, no, yo he hecho triatlón siempre, pero yo no soy coach ni nada por el estilo. Pero entonces comencé a estudiar y me certifiqué, y me metí a la Universidad de Triatlón en México, y llevé unos cursos ahí para ser entrenador de triatlón y de multideportes, porque ve los 3 deportes por separado, y ha sido uno de los ejes más importantes a nivel ministerial, porque ahí es donde yo he conocido a la gente para poder invitar a un grupo en casa o para poderlos invitar a la iglesia. Y yo creo que eso fue, por eso digo, en las condiciones divinas. Stephanie y yo no lo planeamos, no nos hubiese ocurrido algo
algo así. Y también Stephanie desde el trabajo social y esta parte, en algún momento estuvimos pensando cómo podría, bueno, realmente fue, nosotros teníamos un grupo en Escobal, en la iglesia de Belén, por 5 años de niños. Entonces durante todos los sábados en Escobal fuimos a hacer como trabajar en farmacodependencia, prevención de farmacodependencia y demás, porque una vez estando ahí en Belén, andábamos evangelizando y un señor, se llama Henry, paró el carro y me dijo, ¿por qué no? Usted es de una iglesia ahí en Belén y nosotros sí, ¿por qué no me ayuda? Porque nosotros estamos dando prevención en drogas, o bueno, estaban trabajando con adictos, alcohólicos y adictos en Escobal, y ellos querían ver si nosotros podíamos agarrar un grupo de chiquitos que los mismos señores y familiares llevaban, porque estaban destrozando todo el salón mientras ellos estaban en la charla, los chiquitos estaban jugando ahí y demás. Y yo no hallé, Stephanie y yo no hallamos cómo decirle que no, porque no es nuestra afinidad, no pensábamos trabajar con niños, pero dijimos, o sea, andamos evangelizando, hablando del Señor, y vamos a decirle a él que no, que va a ver qué hace con sus chiquitos. Entonces fue muy difícil al inicio porque no era nuestra población, pero comenzamos a trabajar con ellos. Estando en Bejuco, dijimos, ¿cómo conocemos? Ya teníamos raíces echadas en el lugar donde vivimos y demás, conocíamos a mucha gente, ya la gente nos conocíamos, yo decía, yo soy misionero y demás, pero la gente... ya los invitábamos a la iglesia, los invitábamos al estudio en casa, teníamos un grupo por 2 años en la casa y ya la gente nos conocía ahí donde estábamos. Son 436 casas, pero la gente tiene como una casa de playa, digamos, entonces no está lleno, el condominio casi que estaba así. Cuando vino pandemia fue donde se activó muchísimo más nuestro ministerio, porque mucha gente comenzó a ir a Málaga a vivir. Entonces dijimos, ¿cómo salimos de Málaga? O sea, ¿cómo vamos a la comunidad? ¿Cómo conocemos a la gente del barrio de acá? Entonces comenzamos con los chiquitos, dijimos, hagamos lo que hacíamos en Escobal, y así conocemos a la mamá, al papá y todo lo demás. Cuando estábamos ahí, vemos que los chicos no conectan con nosotros, o sea, estamos hablando de Jesús y así, escuelita dominical, muy sencillo y todo. Lo que hicimos en Belén no funcionó en Bejuco. Estábamos hablando en otro idioma, los chiquitos. Entonces nos volvemos y le preguntamos al chiquito, ¿cuántos años es usted? 9 o 10. ¿Y en qué año están? En segundo, en tercero. Y yo, ok, bueno, se quedó, ¿verdad? Yo pensando rápido, ok, está ahí rezagado. Ok, ¿y sabes leer? No. ¿Sabes escribir? No. Ok, ya sabes. O sea, comenzamos a entender un poco que este lugar donde nosotros estábamos había mucho rezago a nivel educativo. No estaban en Belén. No estábamos en Belén. Y entonces, averiguando, conociendo un poco y todo lo demás, nos damos cuenta que, por ejemplo, una maestra en la escuela, si se ausenta, no hay quien la reemplace. En Belén o en Belén, al otro día hay alguien ahí. Están diciendo que les llame el Ministerio de Educación. Allá no, porque ¿quién va a mudarse por una semana, por 2 meses o 3 meses hasta Parrico, conseguir casa y todo lo demás, para que después venga la maestra y demás? Entonces hay chiquitos que los pasan, o sea, usted va para tercero, ¿verdad? Aunque no haya recibido clases en todo el año. Y así, entonces fue donde nació la idea de tener un centro de habilidades para la vida, para los chiquitos en la primera infancia. Hay estudios que demuestran que la primera infancia es la más importante para nosotros como seres, como humanos, para poder desarrollar varias cosas que solo en la primera infancia se tienen. Entonces Stephanie de trabajo social y yo en la parte deportiva, en la motora gruesa con los niños y demás, comenzamos a soñar con tener un centro de habilidades para los chiquitos, para conectar con amor, con Jesús y hacer lo que hemos hecho en Belén, pero ya tenerlos ahí. Estuvimos pensando esto es muy complicado, la verdad es que desarrollar una fundación y demás, no sé si alguien ha estado vinculado un poco a esto, pero eso es muy complicado, es muy difícil, es mucho desgaste y yo no quería hacerlo. Y Stephanie tampoco, pero Dios en algún momento abrió la oportunidad. Entonces con Visionet, nosotros, que es una organización alemana, nos dijeron, si ustedes arrancan, hay un presupuesto para remodelación. Bueno, y esa es la puerta, ¿verdad?
y arrancamos con remodelar un local. Bueno, la gente del local nos habían dicho que costaba como $1,500 o $1,000 y nosotros decimos jamás, ¿verdad? Entonces cuando Stephanie volvió otra vez le dijo no, o sea, nosotros no venimos aquí a poner un negocio, y ya comenzó ahí a llorarle un poco a la administradora, a la hija de los dueños de este Tow Center, que es grandísimo. Ya nos hizo un precio de fundación y así fue como todo. Entonces, bueno, ahí sí, démosle, ¿verdad? Estamos viendo algunas fotos. Este es el lugar, no sé, aquí a la izquierda. Sí, este es el lugar. Estos son los niños. Este es el área verde y este es adentro. Claro, tiene ambos espacios. Sí, exactamente. Ella es una voluntaria que trabaja aquí, es de Belén. Algunos la conocen, se llama Andrea, y fue a dar un taller de artes. Ella, aquí abajo está Ariana, porque también tenemos nosotros iniciamos cuando llegamos algo que se llama Bus Pacífico, es Impulsando el Pacífico, y la idea era poder patrocinar y poder ayudar a los chicos en la parte deportiva. Parrita, el comité de deportes de Parrita no es como el de Belén, eso es otro choque cultural que yo tuve, ¿verdad? Yo aquí, no, hombre, aquí hacemos de todo, ¿verdad? Yo todo feliz ahí. Pedía bicis y había 5 bicis ahí esperando a ver que llegara. Sí, exactamente, yo recuerdo, yo estuve en el comité cuando yo estuve en ciclismo, que estuve un tiempito corto en ciclismo, a uno le dan bici, casco y guantes y uniforme, y ya vaya. ¿Verdad? Parrita tiene 2 bicis, una para Ariana y otra para ahí de montaña y así, o sea, no había el uniforme. Y bueno, no voy a, por el respeto a los televidentes, ¿verdad? No voy a comerme al comité de deportes para que nos siga apoyando, porque de una u otra manera nos apoya, porque el presupuesto de Belén, no sé, debe ser como de 300, 400 millones por año, y el de Parrita, imagínense, ¿verdad? Sí. Entonces, así fue como comenzamos. Hicimos, también antes de abrir Octopus, nosotros hemos hecho durante 3 años una fiesta para los niños en diciembre, para regalar. Nexo el año pasado donó los regalos. Pero estuvo también Vale, si no me equivoco, Miranda, estuvieron por ahí. Entonces, para la comunidad de los alrededores, que es Esterillos Bejuco, la 45, ahí comprende un poquito la Loma y todo, a través de la escuela invitamos a los chiquitos, y varias personas de Málaga, en el año pasado, en este caso Nexo, donó los regalos, otros donan la comida, y hacemos esto. Esa es la iglesia en la playa. Que es Revive. Revive. Cuéntanos un poco acerca de la parte, digamos, ya meramente eclesial. Bueno, hablando de 3 horas solamente, entonces nosotros solo le pusimos el nombre 3 horas, pero era lo que ya estábamos haciendo. O sea, teníamos la parte cristiana, que es un grupo en casa, discipulado, una iglesia. Teníamos, estábamos generando, gestionando un banco de alimentos, porque Parrita sufre inundaciones y también hay mucho desempleo. Entonces nosotros siempre dijimos cómo nos veríamos, cómo nos vemos como misioneros o como hijos de Dios y demás, sirviendo en una comunidad, pero siendo relevante, por decirlo así, ¿verdad? No nada más como, vengo a mi iglesia y chao, hasta luego y listo, ¿verdad? Sino cómo podríamos nosotros en este lugar tan pobre y demás poder hacer algo que ayude bastante, digamos, en la comunidad. Entonces ahí fue donde nosotros dijimos, que una fundación podría hacer algo, ¿verdad? Que genere para transformar las futuras generaciones. La parte de la iglesia, nosotros entonces ya comenzamos a reunirnos en la playa para no pagar alquiler. Ahí, para contarles un poquito, nosotros empezamos con vecinos de donde vivíamos, comiendo nada más, ¿verdad? O sea, haciendo relaciones, los invitamos a la casa, jugábamos algunos juegos de mesa, ¿verdad? Todo relacional. Y en algún momento los invitamos a estudiar la Biblia, ¿verdad? Igual hablábamos, y fue interesante porque nunca nos había pasado que las personas nos decían, o sea, nos empezaron a identificar como cristianos sin haber nosotros hecho ningún grupo o haber hablado como en la Biblia dice tal y tal cosa, ¿verdad? Sino como
no sé, como que ellos decían, sí, es que ustedes que oran y ustedes, era como esa identificación, pero no era como algo que habíamos hecho tan claro. O sea, de decirlo, nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y tener un grupo. Entonces, bueno, empezamos con poquitas personas a reunirnos en la casa y a estudiar la Biblia juntos. Y era muy relacional, comíamos juntos, ¿verdad? Y así. Orábamos también entre nosotros. Y eso lo tuvimos como 2 años. Y luego, con esta comunidad, fue que empezamos a reunirnos ya los domingos como una estructura más, como tradicionalmente se entiende una iglesia, ¿verdad? Pero creemos que ya éramos iglesia antes, ¿verdad? Y algo interesante era que estas personas no iban a otras comunidades, sino que ellos como que conocieron a Jesús por nosotros también. Tal vez lo habían escuchado antes, ¿verdad? La abuelita, una amiga y así, pero no era como que estaban asistiendo a otro lugar. Entonces fue muy bonito porque se prestó para generar una comunidad, ¿verdad? Se congregan ustedes cada 15 días. Cada 15. Podríamos poner eso en práctica. Algunos salen. ¿Qué pasa cuando llueve? O sea, Bueno, ¿cómo se reúnen cuando llueve? Ajá, anteriormente No, son preguntas serias, súper serias. Yo dije, bueno, muy lindo porque claramente hay sol y todo, pero ¿qué pasa cuando llueve? En la casa. En la casa. Ya. Pero ahora en Octopus. Ahora, ¿Octopus es? El centro de habilidades tiene un local, Ya. que eso es hace 2 meses, entonces estamos alternando, porque hay gente que ama la playa y hay gente que la odia, ¿verdad? Entonces estamos como alternando, porque hay gente que siente mucho a Dios ahí, ¿verdad? En la naturaleza y viendo el mar de fondo, pero hay gente que dice, no, esto no es Dios, ¿verdad? O sea, no lo vincula, ¿verdad? Y prefiere como un edificio y así, entonces estamos como alternando. Cuando a Diego le toque ir a enseñar, por favor, que sea día de playa. ya digo. Él fue, hizo algo súper lindo con unos castillos de arena. Jorlen y Gael, si Ah, no me sí. equivoco. ¿Y este quién es Diego? ¿Cuál? Ah, sí. Él fue a enseñar. Pastor. Pastor, las yucas del pastor. Nosotros no tenemos grupo de música, en realidad usamos un parlante, pero ese día esta es una iglesia que también hay en Parrita, que es de jóvenes. Ellos se reúnen en el gimnasio de Parrita, del colegio. Es muy bonito, se llama Ajá. Y ellos aprendieron a tocar instrumentos con YouTube. Solos, ¿verdad? Y porque de verdad casi no hay recursos de personas que puedan enseñarles y lo aprendieron. No son los más buenos, pero sirven así y son súper cargas, son súper lindos. Y ellos de vez en cuando nos han ayudado. Súper. Pensando en, ya vemos todo toda la imagen de futuro, me presentan los niños también. Venga, Sammy. Usted no sabía quién era, la niña que viene vestida igual que usted. Viendo hacia futuro, ¿dónde está la posibilidad para Nexo en primer lugar de poder apoyar? ¿Cómo puede Nexo también apoyar? ¿Y dónde hay espacios para ustedes de recibir apoyo? Usted diga, mira, en estas zonas aquí todavía queremos desarrollarnos, o en esta zona todavía necesitamos apoyo. ¿Cómo ubican esos espacios? Y también pensando en Nexo como comunidad, ¿cómo puede Nexo y los miembros de Nexo, desde luego, pensando siempre en la gente, ¿verdad?, apoyarlos? No estoy pensando desde una perspectiva de Nexo como institución, si se quiere, sino Nexo como los miembros, como la comunidad plenamente, ¿cómo los puede apoyar? Bueno, es una buena pregunta, porque hay muchas maneras y hay algunas veces de las que uno menos se imagina. Hay gente que nos ha dicho, yo quiero apoyar así. Entonces, yo creo que el apoyo siempre nace del corazón. Aquí a todos los que nos están escuchando, decía un amigo que nos apoya bastante allá que vive ahí y todo lo demás, él dice, cuando uno quiere donar, lo primero que uno se debe tocar no es la billetera, es el corazón. Entonces, yo creo que es así. O sea, si usted, algunas veces hay gente que no tiene recursos económicos que nos ha dicho, yo voy a ver cómo vengo, pero yo quiero ayudar. Entonces, hay gente que ha ido allá y yo creo que el capital humano es el más importante. Entonces, yo creo que es eso, desde la perspectiva de ya sea que usted quiera ir un día a dar un taller, ya sea que usted quiera ir un día a compartir la palabra de Dios porque tenés el talento de la enseñanza, o tenés el talento de la música, o estudiaste
no sé, funcionales, si querés ir por un mes cada 15 días a ir a visitarnos y dar un taller de funcionales o de natación, o sea, como son 3, de música, instrumentos. Desde esa perspectiva, esa es una de las formas. El talento humano es algo que allá se requiere mucho. Yo creo que el número 1 es esto, y desde ese enfoque del corazón, yo creo que también, pues es obvio que una familia de misioneros, ¿verdad? A pesar de que todavía Stephanie, vamos a ver, en algún momento Stephanie perdió la plaza, por decirlo así, porque la caja sacó las plazas a concurso y demás, y ahora volvió otra vez, pero estuvimos 3 meses sin que Stephanie estuviese ahí. Entonces estábamos pensando en eso, ¿verdad? ¿Qué íbamos a hacer financieramente? Entonces yo tengo aproximadamente 2 años de estar levantando fondos y ha sido como tal vez el 20% de lo que ocuparíamos para estar, sí, o sea, si en este momento Stephanie vuelve a perder el trabajo, o la que tiene la plaza en Alajuela se devuelve para Parrita, tendríamos un 20% de lo que ocupamos para vivir. Entonces yo creo que esa es otra manera de poder apoyar, apoyar de una manera a nuestra familia o al ministerio, porque al final es lo mismo, ¿verdad? Nosotros siempre hemos hablado de esto con Fer y Beto en su momento, los que nos han apoyado, se los hemos dicho por mensajes y demás. Nosotros, eso es un trabajo que no se puede hacer solo. O sea, yo no puedo irme, no soy millonario, ¿verdad? Hay gente, no sé, tal vez habrá muy poquitos en Costa Rica, pero habrá gente que dice, yo tengo, no sé, vivo de los dividendos, ese tipo de cosas que alguna gente tiene y podría dedicarse a tiempo completo sin levantar fondos. Ese no es nuestro caso. Nosotros ocupamos fondos para alquilar, para comer, para transportarnos, y ahora con la fundación para pagar la renta del local, para darle almuerzo a los niños y demás. Entonces, hasta eso, ¿verdad? Hay gente que tal vez puede decir, bueno, tal vez no me siento tan cómodo apoyando a la familia en el ministerio, pero me gustaría pagar una beca. Nosotros becamos con nuestros salarios, ¿verdad? Yo trabajo en las clases de surf, en la parte de Bus Pacific. También hay remuneración en eso. Yo dono clases de surf, pero también tengo una escuelita de surf que cuando alguna gente del extranjero, chicos, quieren una clase de surf, se cobra por eso. Entonces, con esto nosotros apoyamos este nuevo proyecto, que es la fundación. La fundación tiene 13 niños, de los cuales Sammy y 2 más pagan. Bueno, y otra chica. Hay 3 chicos pagando. 4 niños pagando. Pagan medio tiempo. Pagan medio tiempo, sí, 4 niños, y el resto, Stephanie y yo los estamos patrocinando, ¿verdad? Y otros Con el alquiler y con todo. Sí, hay un par de personas más que se vinculan, pero es bastante faltante, digamos, que tenemos. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, y otra vez yo creo que tiene que ver con el corazón más que con la billetera o algo así, por decirlo de una manera. Claro. Sí, como siempre hacemos, ¿verdad? Es como oración, manos, corazón, y sí, bueno, como en todo lado, ¿verdad? La necesidad espiritual, ¿verdad? Que es súper visible también, y es eso, como que es un ministerio que necesitamos cubrir esa necesidad física, emocional y espiritual. Y ahora que yo conozco la población, yo sé que en todo lado pasa, pero con ellos lo puedo ver, lo importante que es mostrar a un Dios invisible a través de cosas visibles, para que puedan entender, ¿verdad? Para que puedan creer, conocer y entender ese amor. Y algo que nos motivó mucho a hacer la fundación era esa necesidad espiritual también, porque es una forma de acercarnos a las personas, de conocerlas. ¿Cómo van a conocer ellos del Espíritu Santo de Dios, de la obra, el propósito que tienen, ¿verdad? Si no los conocíamos. Entonces fue una forma de vincularnos, y ha sido muy difícil, ha sido mucho trabajo, desgaste y todo, pero yo creo que sí, o sea, creemos que era la voluntad de Dios y que es la forma en que Dios, y no solo con nosotros, porque estando en esto nos hemos dado cuenta que Dios ha usado muchas iglesias haciendo este tipo de actividades como nosotros también, para atraer a más personas también a Cristo, ¿verdad? O sea, es como una forma de hablar del amor de Dios, ¿verdad? Sí, como para
añadir ahí nada más, y creo que terminando, usted es el que decía eso, pero perdón. Gracias. Gracias por producción aquí. Ponernos de acuerdo en los roles la próxima vez. Gracias. Perdón. Yo creo que la idea de Dios es una de las ideas más incómodas para mí, pero es la idea de Dios, entonces de fin es la mejor idea que a Dios, o sea, que Dios halló para esto. Era un grupo de gente apoyando a personas independientes o iglesias o como se vea, pero esa era la idea de Dios. Como así se extendió la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Así escribe Pablo de cómo comenzó, y así estamos nosotros hoy viviéndolo. Un grupo de gente detrás de nosotros apoyándonos para que nosotros podamos llevar el evangelio y podamos transformar vidas en la niñez, en la adolescencia, en las diferentes edades. Pero sí, es una de las ideas más locas. Ahora yo estaba pensando, qué increíble que sin yo haberle dicho a Diego, hey, nos apoya o algo así, en algún momento Diego habla de los valores y habla de esto y dice, bro, vamos a apoyar su iglesia. Y en algún momento, por la amistad y por el Espíritu Santo, Beto y Fer y otras personas que están acá, que también lo hacen, nos dicen, vamos a apoyarlos. Y así hemos podido nosotros pastorear, así hemos podido nosotros discipular, así hemos podido nosotros hacer ministerio de un grupo de personas que están apoyándonos, no solamente, como te decía, económicamente. O sea, hay gente que ha ido, y de hecho yo les invito también en ese sentido. Hay gente que ha ido a pasar tiempo con nosotros. El otro día estábamos hablando, Beto y Fer, si iban y todo lo demás, y nosotros, sí, pueden ir, nosotros no vamos a estar, les prestamos la casa, pueden ir y estar acá en la playa y todo lo demás, y se volvieron y nos dijeron, no, queremos ir cuando ustedes estén para compartir con ustedes. Entonces habrá gente que dice, hey, yo quiero ir a preguntarles cómo están, cómo se sienten, cómo ha estado los últimos meses, y así sucesivamente. Tal vez para cerrar un poco la idea, dos cosas. Una la tocábamos en el podcast, en el episodio número 23 del anterior, y decíamos, usted en cuanto a las misiones, como congregación, todos los clientes tenemos tres opciones. Opción A es ir, como lo hicieron Beto y Beto. Es que tenía que decir por frente, como le hicieron Robert y Steph. Opción 1 es ir. Opción 2 es dar. Se puede dar. Si usted no tiene la posibilidad de ir, puede poner su dinero. Y la opción 3 es desobedecer el mandato de Dios respecto de las misiones. Si usted no está involucrado de alguna manera, definitivamente está desobedeciendo. Y la intención es que comprendamos los mandatos, como cualquier otro mandato que pudiéramos tener. Así que como congregación, para nosotros siempre fue muy importante que si estábamos haciendo un esfuerzo en nuestra localidad, desde Sabana, en este momento Sabana Norte, pudiéramos también tener después un enfoque en una iglesia local en otra zona del país, y eso viene también a cumplir el apoyo que damos con Robert y Steph. Pero también para nosotros es esencial que no seamos gente que solo tiene un enfoque de Costa Rica, sino que pueda trascender culturas. Para eso, entonces, para nosotros también es importante poder enfocarnos en dónde podemos apoyar el esfuerzo y la obra de Dios fuera de nuestras fronteras. Tenemos un pequeño video que queremos que ustedes puedan ver, que es acerca de un apoyo que queremos dar también a nivel económico en relación con un ministerio en Cuba. Así que, por favor, la atención a las pantallas. Hola, es un placer saludarles desde Cuba. Aquí estoy con mi familia, mi esposa, Iriamis, mi hijo Denzel, de 7 años, y mi hija Dayle, de 5 años. Es un placer saludarles. Gracias por todo lo que han estado haciendo por nosotros, sobre todo en oración. Mi amigo y hermano, nuestro amigo y hermano Diego, nos han hablado muchísimo de ustedes. Hemos estado orando por su vida y por el ministerio. Que Dios les continúe bendiciendo. Acá, bueno, me imagino que Dios les habrá comentado, nosotros llevamos alrededor de, más de 13 años sirviendo al Señor, sobre todo enfocados en ser y hacer discípulos y desarrollar un movimiento en nuestra comunidad. Dios nos ha bendecido muchísimo. En estos tiempos estamos en una etapa de transición, viendo lo que Dios quiere hacer con nosotros y en los próximos pasos. Mientras seguimos ministrando, ayudando a jóvenes, ayudando a diferentes personas de nuestra comunidad, creciendo y que la gente conozcan a Jesús.
también apoyando a otros pastores, iglesias, acompañándonos en el proceso de desarrollar un movimiento hacedor de discípulos. Queríamos mandarle este videito para agradecerle por todo su apoyo, por todo el amor. Siempre es importante en medio de las crisis, en medio del trabajo, que ustedes saben que uno lleva en el ministerio, contar con gente que piensa, aunque sea a la distancia, piensa por nosotros y ora por nosotros. Sin más, un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga. Parte del plan o del sueño en cuanto al enfoque misional, siempre desde el inicio, cuando comenzamos a pensar Nexo, hablábamos de hacer el esfuerzo local, hacer el esfuerzo en otra localidad del país, donde no podemos necesariamente estar, pero podemos apoyar, poder acompañar también en otro país, en otra cultura. Y el sueño final es que de la comunidad salga alguien que sea enviado a otro lugar y apoyado económicamente, sustentado por esta congregación. O sea, que completemos el círculo y que no pensemos solamente en una comunidad que se llena espiritualmente y se vuelve chanchito espiritual, sino que sea una comunidad que siempre está pensando en cómo apoya en otros esfuerzos. Solo así podemos entonces multiplicarnos de una manera exponencial y no creer que tenemos que hacerla todos nosotros. El pase, el centro, el cabezazo, el gol, y al final de cuentas hacer toda la jugada. Entonces, con esto queremos cerrar el episodio 24 del podcast. Gracias por acompañarnos en el podcast de Comunidad Nexo. Gracias también a quienes nos van a ver ahí en el futuro y a quienes también estuvieron hoy como en la audiencia de hoy. Ojalá que realmente puedan tener ustedes esa visión de misiones que estamos queriendo también tener como congregación.